ponemos de pie en esta noche. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar inicio a este estudio. Hermana Rebeca, por favor, si es una oración para empezar. Señor, gracias. Te pedimos que en esta noche que nos des sabiduría para aprender de ti, Señor. Y tú, al pastor, Señor, sigue usando, Señor, y a nosotros, Señor, que podamos aprender tu palabra cada día más y ponerla por obra, Señor. Y gracias por todo lo bueno que eres, Señor. Que tú seas, Señor, aquí en este lugar, Señor, y danos entendimiento. Y gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos, Padre, en el nombre de tu amado Jesús. Te damos gracias. Amén. Todos bienvenidos, hermanos. Bienvenida, hermana Maricela. Qué bueno. Dios bendiga a todos. Estamos en el tema de liberación de opresiones malignas. Yo tengo aquí. Y este tema, hermanos, es bien importante por las razones de que vemos, amén, en la palabra de Dios como el Señor liberó a algunos que estaban endemoniados y también estaban oprimidos por el diablo. Lo mismo en el ministerio del apóstol Pablo, que por ahí orando, ¿verdad? Una joven, ¿verdad?, que tenía espíritu de adivinación, fue también liberada. Dice, una de las maneras en que Satanás ha dañado a la raza humana a lo largo de los siglos ha sido por medio de lo que llamamos opresiones malignas, es decir, acciones directas de espíritus malignos sobre la mente o el cuerpo de los seres humanos. ¿Sí? Acuérdense que el enemigo lo que hace es trabajar en la mente, ¿verdad? En la mente. ¿Por qué? Porque de esa manera puede controlar las personas, ¿verdad? Controlar las personas, controlar al ser humano, controlar al mundo también, ¿sí? En donde inicia todo en la mente, amén. Ahí donde la vez pasada estamos hablando, hermanos, donde nacen los pensamientos, ¿sí? En donde también está la razón. Ahí en ese mismo lugar, donde nacen los pensamientos, donde está la razón, donde el enemigo confunde la razón, hermanos, para que el ser humano el mundo esté confundido, ¿sí? Entonces ahí, hermanos, es donde trata de controlar esa parte, porque si controla esta parte, entonces controlará todo el contorno de los seres humanos, amén. Podemos nosotros hoy mirar, hermano, en el mundo, qué es lo que pasa, cómo estamos en el mundo. Estamos de cabeza. Decía antes, estamos peor que antes, estamos mejor que antes, quizás, hermano, porque hay más seres humanos, por eso quizás podemos escuchar que hay más maldad o más, porque estábamos hablando de él otra vez, ¿verdad? Que Satanás, ¿verdad? Hablando de Satanás, hermanos, desde el principio hasta ahora al presente que estamos, ¿sí? Decimos nosotros, es que antes Satanás era menos malo y hoy es más malo, o
o antes era más malo y menos malo. Hermanos, el enemigo siempre ha sido igual. Amén. Hermano Freddy, bienvenido. ¿Cómo está? Amy, bienvenida. ¿Cómo estás, Amy? Amy. Sí, yo sabía que iba a voltear. Sí, yo sabía que iba a voltear, Amy. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que el enemigo o Satanás, hermanos, siempre ha sido igual. La Biblia, miren cómo interpretaron los apóstoles en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, hermanos, los apóstoles, ellos dijeron, ¿verdad? Cuando escribían o cuando escribieron y se refirieron al enemigo o a Satanás, ellos decían que él era mentiroso, ¿verdad? Y Jesús también lo dijo desde el principio, ¿verdad? También decían, hermanos, que era el padre de mentira, o desde el principio, ¿verdad? Era homicida. ¿Desde cuándo? Desde Génesis, ¿verdad? Hablando de Génesis, acuérdense, cuando usted encuentre en la Biblia, hermanos, que diga desde el principio o desde los inicios, siempre váyase directamente a Génesis y es donde están citando, ¿verdad? Los acontecimientos. Jesús lo dijo, Él es, ¿verdad? Padre de mentiras desde el principio, ha sido homicida desde el principio. Así es que en todo el tiempo, hermano, ha querido, hermano, corromper o ha corrompido, hermanos, la humanidad. Amén. Hablamos, hermano, de personas oprimidas o que están oprimidas por el diablo, pues que esas buenas que Jesús vino a liberar. Amén. Y hablando de usted y de mí, hermanos, que también contábamos en este grupo donde vivíamos, hermanos, oprimidos por Satanás. Ahora, Cristo nos ha hecho libres. Amén. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí que hay libertad. En otras palabras, hermanos, el Señor nos da la libertad para que nosotros tengamos el control en nosotros mismos y no seamos controlados por el enemigo. Amén. Se dará cuenta que muchas personas, jóvenes o mujeres o hombres, no pueden salir de ciertos modos de vivencia. ¿Por qué? Porque viven oprimidos. ¿Por qué? Por el enemigo. Amén. Y en donde está trabajando, trabaja aquí en la mente y donde se procesan los pensamientos o las ideas, confunde esas ideas. Amén. Haciéndoles ver que quizás lo que el enemigo presenta en la mente o en la razón es bueno, es bien, será mejor para su vida, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿verdad? Pero su final es ¿qué? Caminos de muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano es confundido. ¿En dónde? Aquí, confundida su razón. Acuérdense, la razón es con la que nosotros procesamos las ideas, los pensamientos. Por eso, hermanos, debemos agradecer a Cristo porque Él nos ha hecho libres. Amén. Acuérdense, nos ha hecho libres ¿con qué? ¿Con qué nos ha hecho libres, hermanos? Porque hemos sido libres nosotros, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Escudriña la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontrarás ¿qué? La verdad, y la verdad ¿qué? Te hará libre. Entonces, quiere decir la verdad. Acuérdense que en la verdad de Dios o la palabra de Dios son principios. Amén. Principios. Que cada vez que usted y yo practiquemos, hermanos, la palabra de Dios, y como la palabra de Dios son principios para la vida,
¿verdad? Son principios de la vida, o lo que Dios nos enseña a través de su palabra, como son principios. Entonces, cuando nosotros los vivimos, los practicamos, entonces, hermanos, nos va a ir bien. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, o Dios, a través de su palabra, nos enseña cómo vivir. ¿Sí? Hoy en el mundo, hermanos, estamos viviendo algo que se llama sigue lo que te diga tu corazón, ¿verdad? Lo que te diga tu corazón, eso haz. ¿Sí? No pensando, hermanos, que eso está en la razón, entonces el final va a ser ¿qué? Va a ser muerte. Entonces, nosotros debemos, hermanos, de dar gracias y podemos ver la diferencia, hermanos, de el mundo o una persona sin Cristo o una persona con Cristo. Amén. Así es que, hermanos, cuando usted y yo, hermano, analicemos o cuando usted puede recordar su vida pasada, como el enemigo nos tenía engañados o nos tenía oprimidos por, ¿verdad? Los mensajes en la mente, en la razón, donde se procesan las ideas, hermano, y seguíamos una vida, ¿qué? Una vida, hermanos, que iba rumbo ¿a dónde? A la muerte. Así es que dice cómo se manifiestan las opresiones malignas. ¿Cómo se manifiestan? Hermanos, la Biblia tiene, encontramos, hermanos, en muchas historias y muchas, hermanos, maneras de cómo el enemigo, ¿verdad? O se manifiestan las opresiones malignas. Y ya pásame la cajita que está allá. La cajita verde que se ve. Dice, hay diversos grados de opresiones malignas, como estamos tratando el fenómeno espiritual ligados a muchas veces a manifestaciones psicológicas. ¿Sí? ¿Han visto, hermanos, cuando hablo, hermanos, han escuchado personas, hermanos, que escuchan voces? ¿Sí? Que escuchan voces, hermanos, que escuchan, qué sé yo, o que sueñan en muchas cosas, hermanos, que los controlan, que los dirigen. Entonces nos damos cuenta, hermanos, en esas manifestaciones en la vida del ser humano. Dice, muchas veces ligadas a esas manifestaciones psicológicas, los términos usados para identificarlos, dice, pueden variar y la línea de separación entre ellos es a veces tan sutil que algunos casos pudieran ser ubicados en dos o más de las clasificaciones. Sin embargo, dice, la enseñanza bíblica y la experiencia de la iglesia nos muestra en líneas generales los siguientes grados de opresión por parte de espíritus, dice, demoníacos o espíritus, ¿verdad? Malignos. Uno, dice influencia demoníaca. Dice, alguien escribió un libro que se llama Unger, dice en su libro, dice, los demonios y el mundo moderno, algunas personas no salvas que viven una vida moral, dice, equilibrada, solo reciben moderadamente la influencia de los espíritus demoníacos, mientras que otros que desprecian las leyes morales, dice,
de Dios reciben una influencia muy severa hasta que se someten a ellos. Están hablando, hermanos, acuérdense que una persona sin Cristo, ¿verdad? Una persona sin Cristo está influenciada por el enemigo, ¿no? O está influenciada por espíritus malignos, aunque se mira, ¿verdad?, que la vida está normal o que va bien, pero acuérdense que como quiera esos espíritus malignos, hermanos, lo enfocan o lo alinean a tener una idea equivocada de Dios, ¿verdad? No clara, engañados quizás en su forma de adorar a Dios, en su forma de adorar a quién, al Creador, ¿verdad? Que se miran personas normales, pero en su forma de adorar, en su forma de creer, hermano, en su forma de ser, viven engañados, aunque no los miramos, hermanos, que quizás sufren o quizás padecen. Ahora, después vemos otro grupo, hermano, donde es más severo el engaño del diablo. Y entonces, hermanos, usted mira que son más controlados. Dice, mientras que otras que desprecian las leyes morales de Dios, dice, reciben una influencia muy severa hasta que se someten a ella. Estamos hablando ahora, hermanos, de aquellas personas, seres humanos, los cuales, hermanos, viven una vida, hermano, totalmente deliberada. Amén. Que son engañados y controlados por las influencias, hermanos, de los demonios malignos. Dice, los espíritus demoníacos trabajan, dice, con nuestra mente, ejerciendo su influencia para que hagamos cosas contrarias a la ley de Dios. Dice, para disuadirnos de orar o leer la palabra de Dios, para no asistir a los cultos, para adorar a Dios, dice, dice, para crear conflictos entre hermanos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nótese, hermano, que siempre, hermano, aún en el creyente, vienen esas influencias, hermanos, donde usted encuentra, hermano, en el creyente. No sé si usted se ha encontrado personas o creyentes que dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, como quiera, yo creo en Dios. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Sí o no? No, son influencias, hermanos, por el enemigo. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra cosa contraria. La Biblia dice que usted y yo nos tenemos que congregar. ¿Está conmigo? La Biblia dice que tenemos que ser parte de la iglesia. La Biblia dice, hermano, que Cristo, hermano, esa es la cabeza y nosotros somos el ¿qué? ¿Nosotros qué somos? Somos el cuerpo de Cristo, lo que quiere decir que nosotros debemos vivir, hermano, injertados en el cuerpo de Cristo. Si no, hermanos, ¿cómo usted y a mí nos va a usar Dios? ¿Cómo va a usar Dios, hermano, a alguien que vive fuera del cuerpo de Cristo, hermano? ¿Cómo lo va a usar Dios? ¿Está conmigo? Entonces, algunos creen, hermano, y dicen, no es necesario ir a la iglesia. ¿Está conmigo? ¿Usted piensa que es necesario ir a la iglesia? ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Por qué? Porque nótese, la iglesia es la familia de Dios. ¿Está conmigo? Somos la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Así es que, acuérdense que trabaja el enemigo, hermano, las influencias van a ¿dónde? Para que a usted y a mí o a la iglesia creamos, hermanos, las mentiras de Satanás o de los demonios, hermanos, malignos.
El apóstol Pablo habla, hermanos, mire, vaya por ahí, déjeme le encuentro esa escritura. ¿Tiene preguntas, hermanos, comentarios? Un comentario, cuando yo tenía depresión, era algo bien curioso que me pasaba, que podía escuchar, Sí. era tan sensible, pero tan sensible que podía escuchar sonidos hasta de una milla de distancia, pláticas, y era raro, y yo me quedaba pensando y escuchando, y paraba mi oído y mi cabeza para ver qué era lo que platicaban y hasta qué distancia estaba, y todavía yo en mi mente decía, es que eso yo no lo puedo creer, que yo pueda escuchar, si cuando está en la razón, apenas alcanzo a escuchar que Neftalí me habla y el bozonón que tiene, entonces era algo que no era normal. Sí, nótese, hermanos, que a veces el enemigo quiere engañar la mente, nuestra mente, ¿verdad? Para que nosotros, hermano, le restemos importancia a lo que es la palabra de Dios. Amén. Es tanto, a uno a veces, hermano, el creyente, a veces, hermano, como creyentes, a veces nosotros pensamos que no tiene mucha relevancia, quizás, o a veces, mire cómo el enemigo engaña al creyente diciendo, bueno, no necesito ir hasta allá, o no necesito ir hasta aquel lugar, como quiera Dios está en todo lugar. ¿Verdad que sí? Y somos muy teológicos, hermanos, pero la realidad, hermano, que el Señor ha establecido tiempos, lugares, ¿está conmigo? Momentos, hermano, ha establecido. A veces, hermano, también, nótese, se ha escuchado en la iglesia, por decir que yo obedezco a Dios, hermanos, y no a los hombres, porque así dice la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado eso, hermano? Pero, hermano, la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos estar sujetos, amén, y sometidos, ¿verdad que sí? A las autoridades, hermanos, que Dios ha establecido aquí en la tierra. A ver, déjenme. Mire, Jesús dice esto. Dice, mire, Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, dice, para que no crean y que, y se salven. ¿Dónde trabaja? Trabaja en el corazón, trabaja en la mente, y por eso, hermano, debemos nosotros siempre tener presentes y preguntarnos qué dice la Biblia. ¿Está conmigo? De acuerdo, hermanos, déjeme buscar otras.
Miren lo que dice, hermanos, la palabra de Dios, de acuerdo a lo que en el corazón, hermanos, de acuerdo a nuestro corazón o a nuestra mente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en en la primera carta del apóstol a Juan, capítulo 3, verso 20, dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayores que nuestro corazón es Dios, y Él dice, sabe todas las cosas. Amén. Entonces, lo que usted y yo y todos nosotros debemos siempre tener presente, que usted y yo podemos pensar algo acerca de lo que debemos hacer o que debemos poner en práctica, pero cuando la Biblia dice, Juan dice que mayor es Dios que nuestro corazón, lo que usted y yo debemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? Amén. ¿Qué dice la Biblia que yo puedo hacer? Nótese, hermanos, aún en la iglesia, en los creyentes, escuchamos cosas como dicen, perdono, pero no olvido. ¿Está conmigo? ¿Será que el enemigo engaña la mente y la razón del creyente? Sí, porque el perdonar, hermano, su base o su principio es el olvidar. Amén. El dejar atrás, hermanos, enterrar en el pasado lo que nosotros, hermanos, ha sido perdonado. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el perdonar es cancelar una deuda. ¿Está conmigo, hermano? Así la presentó Jesús. Perdonar es ¿qué? Es cancelar una deuda. ¿Está conmigo? Entonces, debemos nosotros entender, hermanos, que siempre debemos ir a los principios bíblicos para que el enemigo, hermanos, no nos engañe y caigamos nosotros en el error. Escuché una vez, hermanos, que un hermano o alguien oró. Estaba orando, dice que estaba orando muchas veces, y que le estaba pidiendo al Señor que si se podía echar se podía tomar como una bebida, ¿verdad? Y que oró y que después el Señor le confirmó que sí se podía tomar esa bebida. ¿Está conmigo? Dios le confirmó que sí se la podía tomar. Era alcohol, era bebida, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue Dios o quién fue, hermanos? ¿Fue Dios? ¿Fue Dios, hermano, o no fue Dios? ¿Qué cree usted, hermano? Pues como ahora ya se dice que se puede echar un traguito por los problemas estomacales, entonces él pensó, no, pues Dios me dijo que me lo echaba. Yo digo que sí, ¿no? Pero cosas así, hermanos, que nosotros debemos de estar sí. Como en mi trabajo había una señora que decía que aquí no le daban venir a tirar la basura a medianoche y que en México sí. Yo, ¿por qué? Dice, porque en México, dicen, mi papá decía, a medianoche el diablo anda suelto. Yo sí, es el mismo diablo en México, aquí le digo que... Me daba risa a la señora, es que aquí no le daban miedo y en México sí le daban salir a medianoche. Sí. Como nótese, hermanos, que miren, el enemigo engaña al ser humano. Miren, ¿a quién, hermanos, el ser humano le tiene más temor? ¿A Dios o al enemigo o al diablo? Al diablo, ¿cierto o no? El ser humano le tiene más temor, hermanos, al enemigo, ¿verdad?, que a Dios. Mas la Biblia dice, hermanos, dice así de esta manera: no temas, dice, a que puede matar el cuerpo, ¿verdad?, al enemigo,
Más bien dice, teme al que puede matar el cuerpo y el alma y enviándolo a ¿dónde? Al infierno. Entonces, la Biblia dice que nosotros debemos temer más a Dios, porque el enemigo, nótese, algunos dicen el enemigo es como un instrumento aún del diablo, perdón, el enemigo es un instrumento de Dios, hasta donde Dios le permite, hasta donde Dios, hermano, le deja ir, él va, pero no va más allá de lo que Dios le permite. ¿Está conmigo? Ahora, con eso no quiere decir, hermanos, que aun si el enemigo, hermano, engaña o entra en el error a alguien, se salva o no tiene culpa. Vayamos, hermanos, a la vida de Adán, ¿verdad? ¿Qué pasó con Adán en su mente y en su razón? El enemigo que lo influenció. ¿Está conmigo? Ahí va también la influenció. Ahora, Dios los castigó igual, claro que sí, porque Dios les había dado un mandamiento, dado la verdad, principios que les daría la vida, pero el enemigo los confundió y ¿de dónde los llevó? ¿Los llevó a qué? A la muerte, ¿verdad? Entonces, debemos de entender esta parte. Dice más adelante en su libro Atadura, dice, sigue diciendo este escritor, cuando se hace caso omiso de la ley moral de Dios de un modo consciente y persistente, la influencia demoníaca puede transformarse en sometimiento, dice, a los demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se pasa por alto la ley moral, ¿verdad? Ley moral, entonces las ataduras vienen, ¿por qué? Porque entonces, hermano, se pasa por alto la ley moral, entonces viene una influencia mayor. ¿Sí? Que vienen siendo, ¿qué? Las ataduras, ¿sí? Que venimos viendo que son los malos hábitos, ¿qué más? Los malos hábitos, las malas costumbres, y que después no puede, hermano, renunciar a ellos, ¿sí? Dice, así que lo que comenzó como un pecado se convierte en una atadura espiritual en la que los demonios exacerban, dice, y aumentan la esclavitud, dice, a esos pecados, dice, anulando prácticamente la voluntad de la persona, ¿sí? Quiere decir, hermanos, que entonces, por esas influencias, hermano, pierde lo que se llama, hermano, la libertad. Amén. Ahora vive esclavizado, vive controlado, vive sometido a ¿qué? A una práctica, hermano, quizás hábitos o cualquier otra cosa. ¿Sí? Preguntas, hermanos. Esas son las ataduras, dice, las opresiones, la esclavitud a los demonios, dice, alcanza a veces un punto en el cual los espíritus demoníacos acosan y atormentan a sus víctimas. Estas dice, opresiones pueden consistir en voces obsesionadas, obscenidades y otros fenómenos llamados poltergeist, dice, apariciones de espíritus o fantasmas, ataques de mordeduras, golpes, etcétera, de parte de espíritus demoníacos, y las formas más repugnantes, dice, el incubo y el
sucubo, la agresión sexual, dice, por parte de espíritus a mujeres y hombres, respectivamente. Otra forma de opresiones son las enfermedades causadas por espíritus de enfermedad, las cuales son verdaderas opresiones al cuerpo, que no pueden ser sanadas por medios naturales. Pueden ser dolores de cabeza u otras partes del cuerpo, dice, ataques de asma, síntomas de síntomas de cualquier otra enfermedad, y aún el ir secándose hasta la muerte. ¿Sí? En otras palabras, acuérdense, hermano, que a veces vienen padecimientos, ¿verdad? Que se tratan, no se quitan, duran y perduran. Y lo que nosotros debemos, hermano, de ser siempre es confiar en el Señor y orar y buscar el rostro del Señor. Amén. Acuérdense que el Señor nos llamó ¿a qué? A ser libres, a ser, hermanos, a tener el control en nosotros mismos, el tener esa libertad que el Señor nos ha dado. Amén. Bienvenido, hermano, a sesión. Amén. Dice, ¿qué males causaban los demonios en los siguientes casos? Lea por ahí alguien. Hermana Lupe, le voy a dar una escritura. Hermana Rebeca, otra. Hermano Beto, otra. Hermana Lupe, lea Mateo 9, 32 al 33. Hermana Rebeca, lea Mateo 12, 22. Hermano Beto, lea Mateo 17, 14 y 18. ¿Sí? Entonces, acuérdense que las ataduras, hermanos, se van formando por aquellos malos hábitos que son influenciados, hermanos, siempre por el enemigo. Acuérdense, hermano, que si nosotros somos cristianos, somos creyentes, no quiere decir que a usted no le va a pasar nada, o que el enemigo no lo va a querer influenciar, o que los demonios no van a querer influenciarlo. No, al contrario, hermano, entre más usted esté firme, entre más usted se meta con Dios, entre más busque a Dios, hermano, la lucha va a continuar y va a ser aún mayor. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ahora, nótese, hermano, por eso yo siempre hago referencia a creyentes, hermano, que en un momento estaban, hermano, llenos de Dios, estaban, hermano, ungidos por Dios. Usted y yo los mirábamos, hermanos, en fuego de Dios y fuego del Espíritu Santo, y después, hermano, los miramos que totalmente, hermano, aún ni queriendo nada de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, acuérdense que la influencia, hermano, del enemigo, estamos luchando contra espíritus que quieren, hermano, confundirlo a usted, que quieren confundirme a mí, espíritus, hermano, que quieren, hermano, a toda costa, hermano, que usted y yo no avancemos, y que mucho menos, hermano, nosotros liberemos a otros para el reino de Dios. Amén. Así que nótese, hermano, que la acción y el trabajo de usted como hijo de Dios, como digamos, como un evangelista, o como el pueblo de Dios, como la iglesia, que Pablo dice, baluarte de la verdad. Nosotros, hermanos, debemos de ser, cada uno de nosotros, hermanos, no solamente el pastor, no solamente los líderes, no solamente los que predican, no solamente los que enseñan, sino que toda la iglesia, hermano, todos nosotros debemos ser influencia, hermano, de parte de Dios para otros. Debemos de ser influencia, hermanos, para los que están en el mundo. Debemos de ser influencia, hermano, para aquellos que no sirven a Dios. ¿Está conmigo? Alguien dijo que aún la misma Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros los debemos de ganar nosotros a ellos, y que ellos no nos deben de ganar a nosotros. ¿Sí? Nosotros, hermanos, debemos influenciarlos. Nótese que vivimos en un mundo, hermano,
controlado por el idealismo, hermano, que hoy, ¿no, hermano? El ser humano se inventa cualquier cosa, y, hermano, y la gente está metida en todo eso. ¿Está conmigo? Hoy, hermano, estamos en la era de los teléfonos, sale el 11, sale el 12, sale el 13, hermano, y está esa influencia, hermano, patente, que vamos para el carro y ya vamos manejando, hermano, se olvidó el teléfono y ya estamos desesperados. Ya estamos hasta el teléfono, como que, hermano, como que si ya somos parte del teléfono. ¿Está conmigo? De esa influencia, hermano, que mire, usted en el Black Friday, hermano, van a salir teléfonos nuevos, ¿verdad? Va usted a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la tienda que venden teléfonos aquí, hermano? Que venden electrónicos, ¿cómo se llama? Best Buy. ¿Ah? Best Buy. A la más Best Buy. Usted mira gente, hermano, un día antes, 2 días antes, hermanos, ahí. Desde la mañana, hermano, durmiendo allí porque quieren algo nuevo. Se da cuenta la influencia, hermanos, la influencia que el ser humano recibe, que se ha esclavizado, hermanos, a muchas cosas, hermano. Sí, se da cuenta. Que usted se da cuenta, hermano, que a veces si usted y yo no nos ponemos listos, nos damos cuenta, hermano, que usted y yo nos podemos atar y nos podemos amarrar a ser dependientes de algo. ¿Está conmigo? Y no podemos hacer otra cosa porque somos dependientes de eso. ¿Está conmigo? Entonces, usted y yo, hermano, Dios nos ha llamado a ser libres. ¿Está conmigo? Entonces, debemos nosotros, hermanos, de entender que tenemos que estar bien listos en esa parte. Amén. Nótese que como iglesia debemos de ser una iglesia, un grupo, hermano, que crece. Jesús dijo, yo estaba aplicándolo hace como 2 domingos, Jesús enseña una parábola y dice, el reino de Dios es como una mujer que echa, ¿verdad? Levadura en 3 medidas de masa o de harina. Y dice, hasta que esa masa fue leudada, ¿verdad? Que quiere decir que aumentó, que creció. Entonces usted y yo, hermano, debemos de ir creciendo, debemos de ir aumentando, debemos de ir, hermano, usted y yo avanzando. ¿Está conmigo? Cuando usted escuche a un creyente, hermano, a alguien decir, hermano, que bueno, que hoy ya no, la palabra de Dios ya no está muy efectiva, o que ya la gente no quiere, o que ya, hermano, como que la iglesia está fría, o que como que la iglesia ya no pasa nada en la iglesia. Hermano, cuando yo escucho a alguien así, lo que yo estoy viendo su corazón. Lo que yo estoy viendo, hermano, su mente. ¿Ya? Para que esto, para aquello, yo estoy viendo su corazón, lo que yo estoy viendo su mente, hermano, hermanos, la gran influencia que está haciendo en esta parte los demonios. ¿Está conmigo? Nótese, ¿por qué? Porque si nosotros creemos a las mentiras, hermanos, de Satanás, ¿está conmigo? Entonces, usted y yo debemos siempre estar pensando, hermanos, que la iglesia, hermano, es poseedora de la verdad. ¿Está conmigo? Que la iglesia es poseedora, hermano, del poder de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? Nótese, ¿de dónde viene el desánimo? Desánimo, hermano. ¿De dónde viene el desánimo? Lo mismo, influencias. Influencias. ¿Está conmigo, hermano? Lo que usted y yo, lo que la iglesia debe, hermano, darle mucha importancia y relevancia es a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Acuérdense, la palabra de Dios nos va a hacer ¿qué? Libres.
libre nos va a hacer la palabra de Dios. Usted y yo, en nuestra mente tiene que estar ahí, hermanos, la verdad de Dios, la palabra de Dios, hermanos, todo el tiempo. Leemos las escrituras, hermanos. Mateo 9, del 2 al qué? Del 32 al 33. Un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. ¿Qué mal les causaba, hermanos, estos demonios en este hombre? ¿Qué mal les causaba? ¿Qué mal les estaba causando el demonio en este hombre, hermanos? ¿Qué males? Léalo otra vez, mamá Lupe. Dice: mientras salían de ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se había visto cosa semejante en Israel. Esto estaba causando el demonio. ¿Qué estaba causando el demonio en él? Mudez. Ese hombre, hermano, no podía hablar. ¿Por qué? Porque los demonios lo estaban, ¿qué? Controlando. Estaban controlando, ¿qué? Su mente, su ser, su corazón. ¿Para qué? Para que ese hombre no hablara. Cuando Jesús lo liberó, este hombre, ¿qué hizo? Habló. Este hombre, hermano, habló. Y si se da cuenta, hermanos, a veces usted y yo podemos decir, hermano, que tenemos nosotros, hermano, que predicar la palabra de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, hermano, usted como creyente, yo como creyente, debemos todo el tiempo hablar, ¿qué? La palabra de Dios. No importa quién esté. No importa, hermano, si se burlen de usted. No importa, hermano, si usted va a tener, vamos a tener causas negativas. ¿Está conmigo? Si vamos a tener, hermano, consecuencias por haber hablado la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Qué estaba causando ese demonio? Mudez. Este hombre no podía hablar, hermanos. La escritura que sigue, hermanos. Entonces se supone que cuando una persona es muda está hablada, En este caso, sí. En este caso, no quiere decir que si la escritura habla que ese hombre era mudo porque los demonios lo controlaban, no quiere decir que era algo, es una regla general. No, acuérdense, lo que yo les dije la otra vez, hermanos, pueden ser, lo que estamos nosotros viendo, causa. ¿Sí? Siempre, hermanos, debemos de tener presente esa parte. Es bien importante para usted y para mí, para la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces son causas físicas, ¿saben? Que con un método espiritual no se van a componer. ¿Está conmigo? Nótese, a veces creyentes, hermano, llegan a morir porque ellos dicen que lo que tienen es algo espiritual y no van al médico. ¿Y qué pasa? Se mueren. Y no, es que esto es, Dios me va a liberar, Dios me va a quitar, y lo que necesitaba, hermano, era una inyección de penicilina, yo creo. Un decir, hermano. Como mismo pastor, una persona diabética. Dios me va a sanar y no voy al doctor porque Dios me va a sanar y Dios me va a sanar.
no me tomo la medicina porque Dios me va a sanar, porque es una enfermedad del diablo. Quizás sí es del diablo porque en el principio se generaron aquí se generaron las génesis. Si usted quiere encontrar una causa, ¿dónde se generaron las enfermedades y la muerte? Aquí estoy. ¿Está conmigo? Entonces, no me tomo la medicina, no, porque entonces, hermano, lo que va a pasar va a empeorar, porque su enfermedad, su mal era ¿qué? Físico. Lo mismo, hermano, si se está tomando algo porque se quiere sanar de algo espiritual, no se va a curar, hermano, lo que quiere decir que el mal espiritual va a persistir. Amén. Entonces quiere decir que tiene que buscar la sanidad, hermanos, la sanidad, lo que es en la parte espiritual. Amén. Entonces tenga bien presente, hermanos, estas cosas. Yo en el Instituto Bíblico, hermanos, agarré una clase que se llamaba, déjeme le digo cómo se llama. No sé si era clase, pero o leímos un libro o vimos un tema y estudiamos acerca de las causas, ¿verdad? Las causas que muchas veces en el ámbito espiritual como iglesia busca las causas, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No le pasa a usted, hermano? ¿Y por qué, verdad? ¿Y por qué tembló? ¿Sí? ¿Cierto o no? ¿Buscamos qué? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué tembló en México? ¿Verdad? De la ira de Dios. Muchos pueden decir. Pueden poner causas espirituales. Mire, dice que había una hermano Pentecostés. Pentecostés. Y dice que estaba por ahí en la cocina, hermanos, y la cortina se movió y luego cayó una olla. Y luego que se empieza a decir, José, ¿eres tú, José? ¿Eres tú, José? Que era, hermano, su marido se llamaba José y se había muerto hace tiempo. Ya. ¿Eres tú, José? Pensaba que José estaba moviendo la olla por ahí. Así, hermano. ¿No se ha dado cuenta? Como que ya el que se murió vino aquí, ¿verdad? Y luego de eso, ¿verdad? Va a venir y te va a agarrar los pies, a ver. Ya. ¿Verdad que sí? Hay de esas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando, hermano, que son causas espirituales y lo que movió la olla fue el aire, hermano, y la cortina. Está conmigo, hermano. Así es que tengamos presente esa parte, hermano, para que usted y yo no hagamos como una regla general. En tiempo sí, a veces sí, pero no es la regla, hermanos, en todos los casos. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han enfermado o les pasan, hermano, cosas negativas y una cosa negativa? Y usted dice, oh, creo que ya estoy bien salado, nada me sale bien. ¿No le ha pasado eso? Y apenas sale de una, hermano, y entra. Y apenas todavía no sale y ahí viene otra. Y parece que ya va el tiempo, hermano, y usted, y casi, hermano, va saliendo y ya espera la otra, ¿verdad? Ya no le pasa automática, sino que usted ya la espera, ¿no? Ya como ya le está pasando, ya ahí viene otra. ¿Y ahora qué va a venir? No pregunta usted. ¿Y ahora qué va a venir? Pero nos damos cuenta, hermano, que quizás será una casualidad, por decir así, hermano. ¿O será algo, una causa espiritual?
decimos nosotros? Señor, me estaré portando mal, no hice bien, ¿qué no estoy haciendo? No pregunta eso usted a Dios. Mire, pastor, el viernes pasado, el sábado pasado, estaba platicando yo acerca de mi cuñada y mi hermano. Se divorciaron, se separaron. Y Nehemías me empieza a preguntar por mi hermano y yo le digo dónde está mi hermano, qué hace y todo, y me empieza a preguntar por los sobrinos, sus primos, ¿verdad? Y que dónde están, qué se han hecho, qué han sido. ¿Y cómo está mi tía y mi tía? ¿Qué se ha hecho mi tía? Pues no sé, papá, le digo, ya tienen como unos 4 años que no sé de ellos, mi amor. Cuando en eso tocan la puerta. Yo le digo, espérate, papi, ¿quién crees que es, papá? ¿Quién crees que es? Le digo, no vas a creer, pero es tu tía. Es tu tía, mi amor, cosa que dice, no, mami, espérese, no me cuelgues, espéreme, explíqueme, no, luego te hablo, porque cosas que... Sí. Que no sabes por qué. Y nos damos cuenta, hermanos, que son parte de la vida, ¿no? Parte, y a ver, y luego se dice, dice la gente, no se irá a morir esta persona, pero no estamos hablando. No se irá a morir, pero parte de la vida, ¿no? Y parte de todo eso, nosotros debemos evaluar y nosotros debemos analizar y nuestra vida espiritual, debemos analizar nuestro contorno. Mire, le voy a decir, lo que haga cada año usted, haga esto cada año. Hágase una pregunta. ¿Dónde estoy? Va a decir, yo creo que ya me perdí, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Estoy mejor? ¿Estoy menos mejor? ¿He retrocedido? ¿He avanzado? Porque de esa manera, hermanos, usted y yo nos paramos como en un espejo. Y alguien dijo, hermano, lo leí por ahí en un libro, dice que si usted y yo, hermanos, reconocemos nuestras faltas o nuestros errores, que si nosotros reconocemos, hermanos, nosotros donde hemos fallado, es el inicio, hermanos, para levantarnos. Amén. Es el inicio, hermanos, para la restauración. Porque nuestra vida, hermanos, tiene que ir como la luz de la aurora. ¿Sí? Hermanos, ¿cómo es la luz de la aurora? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué hora es el día perfecto? ¿A qué horas es el día perfecto, hermanos? Porque es cuando el sol está a la mera mitad, ¿verdad? Mire, todavía esto me hizo recordar de mi abuelito. Mi abuelito luego decía, ya casi vamos a ir a comer. ¿Por qué? ¿Ya van a ser las 12? Y luego ponía, no, mira, porque ya el palito casi queda en el mero centro, ya vamos a ir a comer. Y quiere decir que estaba en el mero centro de la mitad y estaba no había sombras, sino que ni para un lado ni para otro. Quiere decir que era las 12 del día y chequeábamos con el reloj y sí, hermano, de veras que sí. De veras que sí. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que en nuestro contorno, tenemos que nosotros siempre estar analizando esas partes, ¿no? Con sus hijos, hermanos, con su familia, con que en el contorno, nuestro hogar, en la iglesia, hermanos. Amén. Porque nótese, a veces nosotros nos concentramos nomás
en la parte física. Sí, pero nosotros debemos de estar conscientes en el contorno también espiritual. Usted y yo nos debemos de preguntar, ¿qué es lo que no me deja crecer? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿Qué es lo que, hasta dónde yo llego y de ahí retrocedo yo también? ¿Está conmigo? Porque usted y yo tenemos que ir avanzando, amén, creciendo. Ese es el propósito. La escritura que sigue. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veían y hablaban. El otro estaba ciego. ¿Y qué? El primero solamente causaba enmudez y el otro causaba ¿qué? Ceguera y también enmudez. Nótese, hermanos, y hablamos, hermanos, de esos demonios que tenían el control en este hombre, ¿no? En esta persona, y que le estaban causando la ceguera. Entonces, debemos de tener presentes, hermanos, que en el mundo espiritual o en el reino de Dios, usted y yo siempre tenemos que ver, hermanos, la mano de Dios, ¿sí? Debemos de ver, hermanos, en la iglesia Dios está obrando, ¿sí? No lo va a ver con los ojos físicos, pero con los ojos espirituales. Usted tiene que siempre estar pendiente con los ojos espirituales, amén. Dios está obrando, Dios está haciendo cosas grandes. Debemos nosotros, hermanos, mirar que Dios está moviendo en nuestro contorno. ¿Está conmigo? En nuestro contorno. ¿Por qué? Porque de esa manera usted y yo, hermano, podemos nosotros seguir avanzando, seguir, hermano, y percibiendo lo que Dios está haciendo, provocado, hermano, a través de su vida, a través de la iglesia, a través de los creyentes de la iglesia. Amén. Lea el siguiente párrafo. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Desde aquella hora. Dice que este demonio causaban a este hombre o este niño joven, ¿verdad? Esta enfermedad, lunático, y luego dice que caía en el fuego y caía en el agua. En otras palabras, lo que provocaban esos demonios, que este joven hermano se hiciera daño él mismo, ¿sí? Provocaban, hermano, que que aventarse en el fuego, quizás, hermano, cuando estaban prendiendo fuego o cocinando, se aventaban el fuego, o se aventaban en el agua cuando había ríos o lagunas, ¿sí? Y lo que quiere decir, hermano, que este joven o niño se causaba daño, ¿sí?
¿Y qué es causarse daño? ¿Qué es que alguien se cause daño, hermanos? ¿Qué es alguien que se cause daño? Quiere decir que es alguien, hermano, que no se ama a sí mismo. ¿Sí? Es alguien, hermano, que no hace por sí mismo. ¿Está conmigo? Se sumerge, hermano, en el dolor, se sumerge en quizás qué sé yo, en que nadie lo ama, aunque todos le amen. ¿Está conmigo? Aunque hay un Dios, hermano, que ama a todos incondicionalmente, hace, hermano, entonces que se haga daño este joven. ¿Sí? Dice, vamos a ver ahora, hermanos, la posesión. Hablamos en este tema, hermano, que vamos a hablar ahorita. Tenga en cuenta, hermanos, que yo le voy a hacer una pregunta a usted ahorita. ¿Usted cree, hermanos, que el cristiano, el creyente, se puede endemoniar, sí o no? Estamos hablando, hermano, de la posesión, de que cuando alguien es poseído, ¿sí? ¿Usted cree que alguien, no alguien, un creyente, un cristiano, hermanos, puede ser poseído, sí o no? En otras palabras, hermano, lo que estoy diciendo es que si en su vida puede entrar un demonio para poseerlo. Le digo, hermano, porque hay una doctrina, ¿verdad? Digámoslo así, doctrina, donde a veces hay iglesias, hermanos, que en sus cultos le sacan demonios a la iglesia, ¿verdad? O vamos a sacarle el demonio a la hermana, ahora traigan al hermano, vamos a sacarle el demonio a la hermana, ¿sí? Y en cada culto, hermano, están saque demonios. Es una doctrina, ¿está conmigo? Y mi pregunta para ustedes es, ¿un cristiano puede ser poseído por un demonio? Empezamos por la hermana Lupe y así vamos para allá. Usted nomás diga sí o no, no creo, o tal vez sí, tal vez no. Hermana Lupe. Pues si es un cristiano genuino y el Espíritu Santo está en él, ¿verdad? Sí. Yo pienso que puede ser atormentado, mas no poseído. Entonces no, ¿o sí? Yo pienso que no. A ver, vamos o no. Aquí lo vas a apuntar. No, porque dice que nuestro cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, entonces... Sí. No Cítenme la Biblia, hermano, cítenme la Biblia. No es como un hotel que pueden Ujú. venir demonios a la hora que quieran y salir a la Ya. hora que quieran. No. Hermana Rebeca. Yo creo que Eso es lo que vamos a estudiar entre todos ahorita. Vamos a caminar por la Biblia y la Biblia es la que nos va a decir, nos va a dar la respuesta, ¿sí? Pero yo quiero una respuesta de ustedes, a cada uno de ustedes. Hermana Rebeca. pues yo he escuchado que sí. He escuchado que sí. Hermana Rebeca dice que sí. ¿Ha escuchado o usted piensa que sí? Bueno, yo he escuchado que sí, bueno, que ¿Y usted? cristianos, ¿verdad? Sí. Pero usted, hermana, ¿usted qué cree? No desee mi pregunta, hermana Rebeca. Mire, lo que yo estoy diciendo, si alguien dice, pero lo relevante para mí es lo que usted cree. Lo que usted cree, hermano. ¿Sí o no? Yo pienso que sí. Piensa que sí. Hermano Beto. Sí, pastor. Sí. Hermano Beto dice que sí. Hermana Lucy.
No. No, ¿cómo le dice hermano? ¿Cómo le dice hermano Beto a usted? ¿Mande? ¿Mi esposa? No le dice hermana Lucy, ¿verdad? Luz. ¿Cuál es el otro nombre de la hermana? Catalina. Oh, Catalina. Sí. Sí. Acá en Estados Unidos. Catalina. ¿No se llama así? Sí. Lucila. Oh. Hermana Maribel. Pues yo pienso si la persona le abre puertas al enemigo, el enemigo puede entrar. Sí, si le abre puertas al enemigo, el enemigo puede entrar. Ajá. Así como Pero la pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la pregunta? que si un cristiano puede ser poseído. Ya no puede ser poseído. Pues sí. Si le abre puertas, sí. al enemigo, por eso. Ok. Hermano Julio. Creo que no. ¿No? Hermano Julio dice que no. Pero dice yo creo, no está bien seguro. Hermano Ascensión. No. No. Cristiano. Hermano Ascensión. Hermano Freddy. Creo que no, pastor. Hermano Freddy dice que no. Hermana Pilar. Sí. Sí. Hermana Pilar dice que sí. Hermana Yo. Maricela. No. Hermana Maricela, no. Mire la evaluación. Evalúe esto que hemos escrito, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, ¿cuántos nos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no. ¿Usted 1, qué 2, piensa? 3. Yo tengo una sola pregunta. ¿Cómo? ¿Y tú qué piensas? ¿O yo? Ah, Doy al último mi respuesta. ¿Está bien? Sí, la doy al último. Nótese, mire, cada uno de ustedes dio sus argumentos, ¿verdad? Yo creo que sí por esto, ¿verdad que sí? ¿Sí, cierto o no? Usted, mire, le voy a decir ahorita algo. ¿Por qué se lo digo? Miren, ¿cuántos no? 6 no, 4 sí. 4 sí, 6 no. ¿Qué hacen un total de qué? De 10. Y aquí está el del paso. Sí. Ahí está, aquí está. Como un interrogante, ¿no? Que iba a decir. Ok. ¿Por qué no todos decimos que sí? ¿O por qué no todos decimos que no? Esa es una doctrina, ¿cierto o no? Nótese, hermano, que usted y yo como iglesia, esta es una doctrina, ¿verdad? La que estamos viendo es una doctrina. Nótese que usted y yo, hermanos, como iglesia, algunas cosas, mire, entienda esa parte, es bien interesante porque entiende esa parte. Muchas de las cosas, ¿verdad? O de las doctrinas que usted cree, muchas veces, algunas veces, hermanos, las hemos creído porque nosotros hemos ido a la Biblia, ¿verdad? Y algunas veces lo hemos recibido como una doctrina de la iglesia. ¿Sí? Nótese, hermano, que, mire, le voy a decir. Nótese que muchos de ustedes en su argumento me dijeron,
Mire, sí, porque algunos dicen o porque yo lo he visto, ¿verdad? Muchos me dijeron no, ¿verdad? Porque así pienso, así creo o así he visto que es, ¿verdad? Ahora, nótese, hermanos, que hermano, usted me tenía que citar la Biblia. ¿Está conmigo? ¿Por qué citar la Biblia? Porque la Biblia nos va a decir, ¿quién nos va a decir si sí o no? ¿El pastor o la Biblia, hermanos? La Biblia. ¿Está conmigo? Entonces, la Biblia, hermano, nos va a decir si sí, ¿verdad? O si no. ¿Cuándo sí? ¿Y cuándo no? Sí, estamos, hermano. Sí, estamos. Es bien interesante, hermanos, la vida de la iglesia, porque nótese, hermano, muchas cosas que usted y yo practicamos, muchas cosas que usted y yo aún las creemos, hermano, usted y yo no fuimos a la Biblia, hermano, porque y ahí las creemos. ¿Está conmigo? Nosotros, hermano, nosotros las recibimos de la iglesia porque un hermano, una hermana, o maestro de escuela dominical, o el pastor lo enseñó así. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Y ahí, hermano, se realizó lo que nosotros llamamos, ¿qué? Una doctrina. ¿Sí? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿todo el que recibe a Cristo es salvo, sí o no? Todos digan. ¿Sí? A ver, hermana López, ¿qué dice? ¿Todos los que reciben a Cristo son salvos, sí o no? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que sí, ¿cierto o no? ¿Qué dice? Pero todos los que lo recibieron, ¿les dio potestad de ser qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Mana Rebeca? ¿Mana Catalina? ¿Mana Maribel? ¿Mano Julio? ¿Mana Sesión? ¿Mana Pilar? Sí, sí, no, ¿verdad? Mano... Sí. Nótese, ¿por qué todos, casi todos dijimos que sí? Porque estamos viendo una escritura, ¿está conmigo? Y ahí la escritura, no puedo decir otra cosa que no dice la escritura, ¿verdad? La escritura me dice... Pero entonces nos vamos también ahí en esta pregunta, pastor. Entonces, ¿salvos siempre salvos? Acuérdense, hermana, mire, le voy a decir. Yo creo que en esa parte no es como una regla para todos, porque acuérdense en el que crucifican a un lado de Jesús. ¿Está conmigo? Él aceptó a Cristo, se salvó. Tenía como 5 minutos para ser cristiano. No, usted puede decir, no, pues así bien fácil, yo entrego mi vida a Cristo, ya estoy muriendo y... ¿verdad? Pero después usted entregó su vida a Cristo y tiene 50 años por delante. ¿Cómo le va a hacer él en 5 minutos? Pues, ya estuvo. Pero usted, 50 años delante de usted, de que tiene que ser cristiano, hasta que tenga un encuentro con Cristo. ¿Está conmigo? Ahora, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, acuérdense, debemos nosotros cuando entramos en la Biblia, donde dice a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio ¿qué? Potestad de qué? De ser, les dio un derecho de qué? De ser hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Podemos agregar por qué sí, por qué no. No, porque la Biblia es completa. ¿Está conmigo? La Biblia es que, verá, la Biblia es, ¿cómo le dijera? Dígame otra palabra para decir completo.
No le puede poner, no le puede quitar. Completo, ¿no? Sí, porque es así. Ahora, nótese, entonces aquí, miren, los de la derecha y los de la izquierda. Y mire, pastor, mirando yo eso, estoy en un texto de cuando, ¿quién fue? Pedro, que le dijo ¿cómo eran estos dos esposos? Que, Safía, Ananías y Zafira. sí, si ellos eran creyentes, ellos permitieron, como decía la hermana Maribel, dieron entrada. Sí, ¿qué frase usa Pedro? ¿Qué frase usa? ¿Que fueron poseídos o que fueron influenciados? Porque acuérdense, vimos la influencia, es una, ¿no? Influencia es algo de fuera, pero posesión es algo que... Pero cayeron muertos por el pecado. Sí, pero a ver, vamos a la escritura, hermanos. Ahí. En la Biblia no hay ningún registro que diga que hay un creyente que es posicionado. Que es posicionado, ¿verdad? No, sino que no hay ninguno que, bueno, al menos yo digo Siempre fueron Sí. oprimidos. no hay, sino al contrario que resistamos al Sí. miedo, ¿no? Que Es bien importante es bien importante, hermano, que usted analice esta parte, ¿no? Que usted analice esta parte. Cuando habla de creyentes y no creyentes, es bien importante, hermanos. Qué bueno que dijo ese hermano Fred. Vamos a la escritura que dice la hermana. ¿Fueron poseídos o fueron... ¿qué pasó ahí? Lea la escritura, hermano. Está en... Hablando de cuando uno acepta al Señor que es salvo. Cuando uno acepta al Señor dice que uno viene a ser salvo, ¿verdad? Pero depende de uno mantener la salvación o perderla, porque en Apocalipsis dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu vida. Quiere decir que sí podemos perder la salvación aún ya aceptando al Señor. Ok, bueno, perder la salvación es una cosa, pero ser poseídos. Sí. Estamos hablando de posesión, no de un engaño, ¿sí? Ser poseídos es que lo que yo estoy estableciendo es que poseído es que Satanás entra en el corazón o un demonio entra en su corazón, ¿sí? Y que ese hombre o esa persona ya no tiene ninguna voluntad, ni un poquito, sino que acuérdense, el endemoniado gadareno estaba poseído, ¿cierto o no? Estaban dentro de él legiones de demonios, ¿verdad que sí? Sí, eso dice la Biblia. ¿Lo encontró, hermano? Léalo. Voy a leer 5, dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la vieron muerta y lo sacaron a sepultar junto a su marido. Sí, hasta ahí, hermano. Entonces, ¿qué fue posesión o qué fue?
Acuérdense, Pedro le dice, ¿por qué te dejaste engañar, no? Que llenó Satanás tu corazón. Sí. Entonces fue una influencia, ¿está conmigo? Sí. Sí. Entonces, no estamos viendo la influencia, estamos viendo la posesión. La posesión. Sí. Poseer algo, estamos viendo que puede entrar dentro, poseerlo, controlar su mente y su corazón. Pastor, también en la Biblia habla del que perseguía a David, también él sí se poseyó, ¿no? El que El que perseguía a David, ¿cómo se llama? Saúl. Saúl. Porque él fue hasta a los adivinos, fue con ellos Sí. y estaba poseído, ¿no? Bueno, Sí. yo pienso que porque él primero, pues Dios lo escogió, ¿verdad? Sí, acuérdense, hermana, que lo que quizás él está es que está influenciado. ¿Está conmigo? Cuando hablamos de una influencia de demonio, estamos hablando que está influenciando su mente para que no crea la verdad y crea la mentira. ¿Está conmigo? Eso es así. Estamos hablando de una posesión que entra adentro. ¿Está conmigo? Como en el endemoniado Gadareno. ¿Vamos al café, hermanos? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Ok, estamos pendientes. Los que nos están viendo a través de Facebook, Dios los bendiga, hermanos. También pueden ir al café. A ver. No me veo completo, me veo sin cabeza. Perdón, hermanos. Vayan al café, hermanos. Sí, a ver, usted la acomoda ahí y solo que le ponga uno de esos aquí. A lo mejor así. Así se alcanza a ver todo lo que escribe Jesús. A ver, Ujú. sí, Ahí está. sí ya. ¿Cómo está, hermano Beto? Bien, hermana. No está quedando, no está chagua ahí donde vives, propiedad, No, ¿no? Está arena, ¿verdad? Sale nosotros, ¿verdad? sí, pero no ha llegado abajo. Parece que nomás para este lado, como que se viene mucho. No, le dije a media hora del hermano. Dice, no, ahí no le llega. Oh, no ha llegado. Ah, qué bueno. Se da pronto. Nomás la que está lloviendo de arriba. Los reos. ¿Cómo estás? Bien. Mucha lluvia. Mucha lluvia. Mucha lluvia. La gente sin Cristo, sí. ¿Vas a ir a México? Primero Dios, sí. Sí, sí. Ah, Ahora en sí. diciembre. Ah, Está bien. sí, pues no estoy trabajando. Oh, no estás trabajando. Ya no sé. Ahí cuando me salga un trabajo grande, ahí te digo a ver si quieres. Pues de eso no. Sí, no sirvió ese año el trabajo. Ahí la dejé ya. No sé, no estuvo más o menos. Unos meses. Pero nomás un tiempo te descansaron y luego ya otra vez. Pues ese año las casadas fue como 3 meses. Sí, vamos a hacer un poquito, 1 o 2 años. Ajá, casi no hay trabajo. Y luego que se les acabó ¿cómo se llama? El batch, lo que le concretaron ya. Pues empieza como un minero con trabajar. Sí. Solo ellos, ¿no? Solo ellos, sí. Sí.
calientes. Porque pues dicen que incluso a lo mejor le puede pasar como no ve que a las vacas que también les dan más tigers, le dicen en inglés. Ajá, y luego la leche ya no sirve. Como si la infección no le O a lo mejor sí, porque la hija estaba vomitando. Yo estaba vomitando más de lo normal. mejor vaya a chequear. Las vacas, Beto, ¿por qué pasa eso? Porque no se les saca la leche completa, ¿no? Se les va quedando leche en la ubre Sí, esta. y se hace como infección. Ay, de bebé. Se distrae mucho por eso, Yo siento que mama mucho esa niña. La pasa comiendo. Ese es mi. No recuerdo quién me dijo. Que cuando se da un estirón, como que está creciendo, le da mucha hambre y está más pegado. También lo que puede hacer es uno acostarse y sacarse leche, así como está la leche. Sí, tengo la. Si mira, la mira rara, pues Tengo la maquinita. ¿Quién te dice? Bravo, bravo. ¿Ah? Enseña la video donde está contando cuando dan ratas, que está viendo los bombarderos. Le digo, ay, ¿cómo le vamos a la gallina? ¿Qué te dice? Y me empieza a aplaudir. ¿Quién es la hermana? La que te dice, bravo, bravo. ¿Cómo está? Ya andaba afuera todo el tiempo. Cuando las demás salíamos, la cambiaba y le daba de comer. Nos íbamos afuera al solecito. Y luego ahí las hojas o ahí está tocando el zacate. Pero no saca la gallina. Hasta ahí donde vivimos hace mucho olor. El tiempo de ya hace mucho olor. Yo creo donde quiera, porque se afloja la tierra. Pero ahí donde estamos más, está muy húmedo, es como tipo barro, está pegajoso, tipo barro, no sé qué es. Allí donde nos estacionamos con el trabajo, le digo a mi hija, le digo, cualquier rato nos van a tener que venir a sacar con el forklift de tan aguado que está. No,
¿Listos, hermanos? Listo. Y que Dios los perdone. Claro, yo sé. Pues, le estaba quitando su oveja. Ay, mamá, ay, mamá. ¿Y fue la única ovejita, pastor, esta la que se presentó aquí? La Amy. Sí, ¿verdad? Sí, de los demás todos se fueron presentados allí. Sí, 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 sí. Fue la única, la princesa. ¿También Daisy la presentó ya? Sí, fue el último. Así llegó Daisy, ¿verdad que así llegó Daisy? No, de 4 meses. De 4 meses. ¿Cuántos meses tiene ella? 10. Sí, ve que celebramos la fiesta de Jesús y la fiesta de Amy también. Ya. Sí, preciosa, ya camina, Entonces, hermanos, Dios le bendiga, hermanos que están conectados en Facebook. Ahora ya me miran completo, hermanos. Qué bueno que no, ¿verdad? Qué bueno que no. No, que sí es él. Es hijo de la hermana. No, es el hijo del pastor. ¿Sí fue? Pérez, porque él Sí. tuvo dos, los otros es Porque dice de que ya puso luz en su página de Richie. Y no es porque Richard puso que su hermano. Pero dice que sí es Y él. estaba pidiendo fotos de chiquitos de su hermano. Que no quería fotos chiquitos de su Hermano hermano. de Violeta, entonces. Sí, porque también es de Ricardo Pérez y es de la misma edad, es 8 meses más grande. Sí. Bueno, seguimos, hermanos. Estamos en la página 65. Vamos a leer. Entonces, ahorita vamos a ver sí o no, o a ver qué pasa. Amén. Tenemos, hermanos, ¿cuántos? Pastor, ¿puedo dar un comentario antes Sí. de que vamos atrás Sí, en las opresiones? sí, hermano. En las opresiones, sí. Sí, donde dice el incubo y el sucubo. Estos son dos magos dos demonios que vienen y opresionan teniendo relaciones sexuales con las personas. Y cuando yo me convertí, Ujú, tendría yo quizás unos 2-3 meses, ujú, y me acuerdo que vivíamos ya vieja. ujú, Entonces, mire que yo estaba acostada, yo sentía que mis ojos estaban abiertos literalmente. Ajá. Cuando yo miré que entró una sombra, un demonio, pero más oscuro que la misma oscuridad que había ahí. Entonces aquel mundo venía contra mí, y yo lo miraba y yo no hallaba yo ni qué hacer. Ujú. Entonces vino aquello y se posesionó de mí encima, y hago de cuenta que me quedó bien cerquitas a mi boca aquella sombra. Ujú. Y yo me movía para un lado y me movía para otro, y yo le gritaba a la hermana Yanira, que ellos entonces vivían con nosotros. Ujú. Y le gritaba, pero yo con toda mi fuerza sentía que le gritaba, y aquello no se me despegaba, y era como un animal fuerte, feo. Y por más que gritaba, nomás como que esa misma sombra me tapaba mi boca, que no saliera mi voz. Ujú. Entonces, como yo estaba recién convertida y yo decía que reprendían al demonio y que reprendían al demonio, y yo empecé a reprender ese mal espíritu, ese demonio. Y yo le dije, en el nombre de Cristo, yo soy de Cristo. Y te vas en el nombre de Cristo. Eran las únicas palabras que me salían. Y te vas en el nombre de Jesús, porque yo le entregué mi alma a Jesús.
Y entonces yo miré cómo aquello mismo, así como entró, así salió de frente y mirándome a mí hacia de frente. Entonces cuando ya aquello se fue, yo tuve el valor de pararme y prender la luz y mirar a ver si aquel animal estaba ahí o dónde se había ido, porque yo literalmente sentí que yo estaba despierta. Y pienso yo que fue uno de esos inmundos. Las influencias, ¿no? Influencias. Y que, hermano, debemos de tener presente, ¿no? En todo momento. Por eso la Biblia nos enseña, hermanos, porque estaba viniendo a Cristo, ¿no? Nos enseña, hay que orar todo el tiempo, hay que, hermano, aún cuando vamos a dormir, cuando vamos a viajar, cuando despertamos, en todo momento, orar, ¿no? Estás cubiertos. Ahora, nótese, hermano, que eso no va a evitar que tengamos como ataques, ¿verdad? Pero sí va a evitar, hermano, que seamos influenciados, ¿sí? ¿Sí? Una cosa es tener ataques, hermano, otra cosa es ser influenciados, ¿sí? Entonces debemos de tener presente esa parte. Estamos, hermanos, aquí todavía, ¿verdad? Amén. ¿Sí? ¿Estamos aquí todavía? Ya. Los de izquierda y los de derecha, ¿no? Los de rojo y los de verde, ¿no? Los de rojo y los de verde. Los de dulce. No hay de dulce ahí. A la mitad. Dice en la posesión demoníaca, que es una forma extrema. Acuérdense que en la posesión va a haber algo extremo, ¿sí? Ahorita vamos a mirar, vamos a... Oh, eso lo dejo. Bueno, eso lo dejo todo. Vamos a mirar ahorita, hermanos, que cuando hay una posesión va a haber, hermano, cosas extremas, ¿no? Usted, cuando hablamos de extremas, hermanos, cuando alguien es poseído, casi se puede mirar. ¿Está conmigo? Usted no le van a decir, por decir, mire, esta mujer o este hombre está endemoniado, y usted no va como a batallar para mirar o darse cuenta que está poseído, porque es algo extremo, ¿sí? Acuérdense, vemos de las personas que están poseídas en la Biblia, no influenciadas o no oprimidas o no influenciadas. Estamos viendo una posesión. Miramos el pasaje, hermano, del endemoniado Gadareno, ¿verdad? Usted se da cuenta, hermano, que el endemoniado Gadareno decía que andaba desnudo. ¿Está conmigo? Se golpeaba, se hería, estaba amarrado en cadenas. Era algo como si tuviera un hombre agresivo que quería no solamente herirse él, sino herir a todos los que estaban alrededor. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nosotros estamos viendo que es una posesión, estamos viendo que es algo extremo, es algo que aún, hermano, una persona no creyente puede darse cuenta de que está poseído. ¿Está conmigo? ¿Sí? Que necesitan como encarcelarlo, necesitan amarrarlo, no estoy hablando de una forma espiritual, estoy hablando en una forma literal, ¿sí? Como usted, hermano, no sé si ha tenido experiencias, pero ve a hombres y mujeres, hermano, rasguñarse la cara, arrancarse los cabellos, herirse, pegarse. Eso es algo extremo, hermano. Eso es una posesión donde la persona ya no tiene ningún control de sí misma. ¿Está conmigo? Donde la influencia o las ataduras o opresión es algo, hermano, externo. ¿Está conmigo? Influencias del enemigo. Pero cuando es una posesión es algo que ya está dentro de la persona y tiene el control del ser humano, y que no hay ni un
centímetro en que pueda manejar su voluntad. ¿Sí? Dice la posesión demoníaca, que es una forma extrema de esclavitud, ¿sí? Y opresión. Las anormalidades en el habla y en el comportamiento aparecen de un modo muy acentuado, con manifestaciones físicas violentas. ¿Está conmigo? Manifestaciones físicas violentas. Aquí nadie le haga nada, hermano, es violento, es violenta esa persona. ¿Está conmigo? No estoy hablando que se enoja, estoy hablando que es agresivo. ¿Está conmigo? Que esa persona la tienen que amarrar, como en el caso del demoniado gadareno, o si ustedes están viendo las noticias en la tele, que a uno los tienen que meter en una jaula. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ese es algo, hermano, de lo que es algo extremo. Dice, el espíritu demoníaco toma un control tan completo que se apropia del cuerpo de la víctima y habla por medio de ella con su propia voz, idioma que puede ser totalmente distinto al idioma del endemoniado. ¿Sí? Acuérdense, no solamente una manifestación extrema, sino también la voz no va a ser algo normal, va a ser algo como horripilante, algo, hermano, como si fuera el mismo demonio hablando. ¿Está conmigo? Estoy hablando, enseñándoles todo eso, la diferencia, para que ustedes, hermano, para que en la doctrina que sea, ¿verdad? Que se manifiesta o que donde hablando, ¿verdad? Que hay iglesias, hermano, que hasta al pastor le quieren sacar el demonio, ¿sí? O la esposa del pastor, o a los diáconos, vamos a sacar el demonio a los diáconos, ¿verdad? Vamos a sacarle el demonio a los líderes. Y la iglesia va a decir, yes, al pastor, al pastor. Entonces, y la esposa va a decir, sí, sáquense. Con más razón. Va para afuera. ¿Está conmigo? Pero lo que yo les quiero dar a entender, hermano, de una persona normal, de lo que decimos nosotros normal, y una porque el poseído es una persona anormal. Que físicamente, hermano, se ve, que físicamente, hermano, y no es de esas cosas como que se dicen, oh, es que yo siento como que tiene un demonio. No es eso. La mala vibra. No es eso. No es una interpretación ¿cómo se llama? Interpretación de espíritus. No. Estoy hablando, hermano, que una persona poseída es una persona anormal. ¿Está conmigo? Anormal, que usted no necesita ser tan espiritual para darse cuenta que esa persona está endemoniada. Sí, me doy a entender. Para que hagamos la diferencia cuando es una posesión y cuando no, porque no es así. Alguien vino, hermano, tenía su niño y decía, aquí no sacan demonios como en la iglesia que venimos. Porque decía que sacaban demonios cada culto, ¿no? Pero no es así, hermano. Pero después estoy enseñando eso, pero después vamos a ir a las escrituras, ¿sí? Acuérdense. ¿Quién nos va a decir sí o no? No la iglesia. La iglesia no. ¿Nos lo va a decir quién? La Biblia. ¿Está conmigo? Entonces, dice, un creyente puede sufrir influencias, ataduras y opresiones, pero no puede ser poseído. Estoy leyendo esto que dice aquí. El que escribe este libro, hermanos, es un comentarista. ¿Está conmigo? No, lo que yo estoy leyendo, no usted interpreta. Así es. No. Este es un comentarista, ¿ok? ¿Sí?
este libro, hermano, no tiene el mismo valor que este. Sí, solamente este libro nos estamos basando. Le digo para que lo que leí ahorita usted diga, no, pues entonces ya dijo el libro que sí, entonces es que sí. No, vamos a ir a las escrituras. ¿Ok, hermanos? ¿Sí? Dice, pero no puede ser poseído, pero nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido regenerados todavía y pueden en algún caso seguir siendo víctimas de los espíritus que entraron en su vida antes del nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, después vamos a ir a la escritura, no nos vamos a quedar con lo que el libro dice. Pero, hermanos, se nos acabó el tiempo. Dejamos esto así. Nada más tu opinión. Mi opinión. Mi opinión, hermanos, es que no. Pero mi no, hermanos, es le voy a citar la Biblia. Voy a citar la Biblia. Miren, cuando usted vino a Cristo, aquí, ¿sí? En esta cuando vinimos a Cristo, hermanos, aquí Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Todo lo que me ataba a mí, todo lo que lo ataba a usted, aquí se rompió. Porque si nosotros, hermanos, seguimos creyendo aquí adelante que un creyente se puede endemoniar, entonces usted y yo nos hacemos una pregunta. ¿De qué nos sirvió Cristo entonces? ¿Está conmigo? Pero no solo, yo le di mi explicación de mi opinión, pero la próxima vez yo le voy a dar escrituras. ¿Está conmigo? De lo que nosotros creemos. Ahora, que sí, un creyente, hermano, se puede endemoniar